Bien, habíamos quedado entonces en la ratificación de las acciones de Pedro en el capítulo 11. Y hasta ahí quedamos con esta cosa que habíamos llamado un paréntesis dentro de la cronología que va siguiendo Lucas. Pero al final del capítulo 11, cuando ya nos empieza a hablar de la iglesia de Antioquía, y ahí está volviendo la cronología desde el capítulo 9, salta hasta este minuto del capítulo 11, versículo 19 en adelante, entonces nos aparece un tema re interesante, que es el tema de los profetas. Por primera vez aparecen profetas en el libro de los Hechos. Dice en el versículo 27, en aquellos días unos profetas, y fíjese que en plural, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, y esto es notable porque este hombre se menciona no solo aquí, sino también más adelante en el libro de los Hechos, era un tipo conocido, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Eso significa que no es solamente Jerusalén. Y ya vimos en la clase pasada que eso ocurrió, como dice ahí, en la época de Claudio, que hubo varios años con seria hambruna en el imperio, pero que en Judea, que es donde ellos mandaron la ofrenda, se concentró entre los años 44 y 48 después de Cristo. Entonces dice que, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Así es que o esto estaba muy pronto a suceder, según lo que decía Agabo, o ya estaba empezando a sentirse la hambruna, pero todavía no había llegado a Judea o alguna de las anteriores. Entonces, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos. Otro dato muy interesante porque es la primera vez en el libro de los Hechos que se menciona este rango. No habíamos tenido antes mención de que en la iglesia de Jerusalén ya se hubieran organizado con ancianos. Hasta ahora lo que teníamos eran apóstoles y estos que fueron escogidos y que para diaconía, de donde después viene el nombre diácono, aunque allí no se les dice diáconos, pero hacían diaconía, o sea, servicio, y teníamos estos dos personajes. Y comenzó la persecución y todos estos diáconos que eran helénicos tuvieron que salir huyendo. Así que nunca más supimos cómo se siguió organizando la iglesia de Jerusalén. Pero aquí entendemos que la iglesia de Antioquía le va a mandar a los ancianos de Jerusalén. Ya se habían organizado y de una manera parecida a la sinagoga. Entonces es notable eso porque empezamos a tener ciertos oficios en la iglesia que el libro de los Hechos no pretende profundizar, pero que nos menciona. Como por ejemplo, obviamente el primero, ¿cuál es? El primero que apareció, los apóstoles, que se diferencian de los discípulos en general. El rango mayor de todos es el de discípulos. Todos los seguidores de Cristo son discípulos, ¿verdad? Pero dentro de los discípulos están estos que llaman generalmente los 12, que por supuesto le faltaba Judas, pero incluyen a Matías, y entonces continúan los 12 y a ellos se les llama apóstoles, en este sentido especial de haber estado con Cristo, de haberlo estado con Él en su ministerio y haberlo visto en su cruz y resurrección, incluso la ascensión. Después aparecen los diáconos, pero insisto, lo pongo entre comillas, porque nunca se usa la palabra diácono, sino el trabajo, la diaconía, ¿no es cierto? Ahora, en el capítulo 11, dice que aparecen estos ancianos, que es la palabra presbítero, en griego presbúteros, presbúteros, ¿no es cierto? Y además aparecen estos profetas. Que es re interesante porque ya aparecen en plural. Y al aparecer en plural significa que es algo que ya está siendo súper notable, conocido en la iglesia.
incluso van de una iglesia a otra. O sea, estos hombres ya tienen un trabajo reconocido en la iglesia y muy respetado por los demás. Dice que a raíz de esta profecía de Agabo, enviaron la ofrenda de Antioquía a Jerusalén por mano de Pablo y de Bernabé. Y mire cómo lo comenta Pablo en Gálatas. Él dice, después pasados 14 años, estoy en el capítulo 2, versículos 1 y 2, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero dice en el versículo 2 este dato, pero subí según una revelación. ¿Cuál es la revelación? La de Agabo. No queda otra. Porque no subió, en su caso, por cuenta propia. Lo mandaron. Lo mandó la iglesia de Antioquía, a raíz de la revelación de los profetas. Entonces uno se empieza a preguntar acá, y eso es teología bíblica, ¿qué función tenían los profetas? ¿Qué respeto tenían los profetas de parte del resto del liderazgo? ¿Qué parte tenían en la iglesia? Y eso nos da pautas para pensar en qué parte debieran tener hoy en la iglesia. Fíjese en el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aparece un nuevo tipo de oficio. ¿Cuál es? Maestros. Qué interesante, ¿no? Empieza a verse todo el abanico de las cosas que ocurren en la iglesia, que siguen. E incluso dice el nombre, fíjese, no nos dice quién es profeta y quién es maestro, pero dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, así que era un tipo de alcurnia, y Saulo, o Pablo. Después sabemos que Saulo era, claro, profeta, maestro, apóstol, la tenía toda, ¿verdad? Pero ya aparece un nuevo rango. En Hechos 15, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Capítulo 21, versículo 9, esto que les mencioné de las hijas de Felipe, que eran doncellas y profetizaban. En el capítulo 21, versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otra vez. Parece que su centro de operaciones era Jerusalén, Judea, pero deambulaba por diferentes partes. ¿Qué opinaba Pablo sobre esto? Muy interesante de saber. 1 Corintios capítulo 12, evidentemente él lo ve como un don que ha sido repartido a la iglesia, pero no solamente lo ve como el don de profecía, sino como el oficio de profetas. En el capítulo 12, versículos 28 y 29, habla precisamente de este oficio, no solamente de el don. En 1 Corintios 14 regula el oficio profético y la manera de ejercer la profecía. Por lo tanto, esto es algo, aquí estamos en Corinto, esto es algo que está totalmente diseminado en la iglesia, completamente. Efesios capítulo 2, donde yo diría que Pablo hace su manifestación teológica de lo que esto significa, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo encuentro notabilísimo, porque aquí los profetas tienen una función revelatoria, complementaria a los apóstoles, para lo que finalmente es el ejercicio de establecer el canon. Así que no es cosa menor. En el capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Nuevamente los coloca, no quiero decir en igualdad, porque los apóstoles tienen un rango siempre diferente en la iglesia, pero un rango de importancia en la función dentro de la iglesia. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí están estas 5 columnas que todavía no hemos recibido noticias de pastores en la iglesia primitiva,
no aparece este término en Hechos, pero lo vemos en las cartas. Sin embargo, los ancianos, esta palabra presbítero es la que se comenzó a usar muy tempranamente para referirse a los que hacían la función pastoral, aunque en griego pastor se dice poimen, y es una función muy característica, pero presbítero es la palabra que se usó, porque para anciano se usó también episcopo y también obispo, ¿no es cierto? Obispoi y episcopoi, que son las palabras en griego. Entonces, anciano tiene 3 palabras en el Nuevo Testamento, pero la más común es esta, que tiene que ver más bien con la función de trabajo del anciano, ¿ya? Mientras que obispo tiene una función más como de regente, como episcopo también una función más de sobreveedor, vigilante, cuidador. ¿Soy claro? Pero todavía no aparece, al menos en Hechos, esta labor pastoral, así como el pastor de parroquia, porque no tenemos algo así, tenemos más bien iglesias en hogar, dirigidas por los mismos miembros, pero comienza a ser necesario una especie de sobreveedor, un coordinador de iglesias, y estos son los ancianos. Es todo un misterio, ¿eh? Cómo funcionaba esto en la iglesia primitiva. Hay un montón de libros y artículos sobre estos temas, y no voy a hacer ahora una definición total, porque no todos se ponen de acuerdo. Pero es fascinante ir descubriendo, y sobre todo la función de los profetas. Fíjese que tenemos un texto muy antiguo, que no es bíblico, por supuesto, pero es la famosa Didaché, donde en el capítulo 11, versículos 6 y 8 y 9 dice: si pide dinero, es un falso profeta. No todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Así pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero y al falso profeta. De manera que ya hacia fines del siglo I, que es donde está la Didaché, no se sabe si fue escrita un poquito antes de terminar el siglo I o un poquito después de haberlo comenzando el siglo II, ya en esta época tenemos el problema de discernir cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Porque ya en esta época, claro, la iglesia tiene una diversidad también de doctrinas y de representantes, y también hay una cierta lucha de cuál es la verdadera línea y cuáles son los verdaderos libros y cuál es la verdadera doctrina, quién realmente conservó la enseñanza de los apóstoles, porque ellos ya no están. ¿Se fijan? Entonces empiezan a aparecer textos como este. No les puedo decir con todo detalle qué hacían exactamente los profetas, pero sí les puedo decir que tenían una importancia grande en la iglesia. Y que una iglesia está un poco coja si no tiene esta función. La función de revelación es muy importante en la iglesia. Y no es fácil administrar la revelación a través de seres humanos. Nunca sobrepasando la Escritura. La Escritura es nuestra única norma de fe y conducta. Y nadie tampoco sobrepasa la autoridad del pastor, del obispo. A esos son rangos que establecidos por la misma Escritura de cómo se gobierna en la iglesia, en las congregaciones. Pero los profetas son estos elementos claves, tácticos, que traen revelación y son personas especiales. Pero lo digo con sinceridad, que ser maestro es mucho más sencillo que ser profeta. Y cuesta que gente pague el costo para ser maestro, menos para ser profeta. Yo creo que la ausencia de verdaderos profetas y de poder en la revelación profética en esta época es simplemente un tema de pago de costo. El que desea estar en la presencia de Dios de una manera tan profunda, tan continua, que de verdad traiga revelación a la iglesia, eso, hermanos míos, es un costo. Y muy pocos están dispuestos a pagarlo. No es que sea así como que lo van a sacrificar, lo van a quemar vivo, no, es un costo de tiempo, es un costo de otras prioridades, es un costo de pasatiempos, es un costo de santidad, es un costo de forma de vida. ¿Ok? Sigo, me quedan
2 o 3 láminas más nomás. ¿Qué pasaba mientras tanto en Jerusalén, en Judea? ¿Qué pasaba? El capítulo 12 nos informa de eso. Entonces, recapitulo. Capítulo 9 se nos convierte Pablo. Y esto es una tremenda revolución. Lucas toma el capítulo 10 y el 11 para validar el trabajo de Pablo a través de Pedro. Sin embargo, no es menor lo que está ocurriendo y nos muestra varios detalles de lo que la iglesia hace con esto nuevo que está pasando, de la manera en que reacciona Pedro. O sea, nos habla de cómo la iglesia está cambiando de una manera de pensar a otra, de una autodefinición a otra. Al final del capítulo 11 vemos la función de la iglesia de Antioquía, que ha avanzado más que la de Jerusalén en la apertura a los gentiles, y es más, en misericordia también, y está llevando ofrenda a Jerusalén, pero la revelación viene de profetas que vienen de Jerusalén. Entonces se ve esto tan maravilloso de intercambio de iglesias y que se van reconociendo unas a otras. Bernabé está haciendo nexo en este tiempo entre lo que está abierto a los gentiles y lo que está un poco más cerrado. Y Bernabé lo vemos también como un héroe en lograr que Pablo vuelva a tomar lo que debe tomar, ¿no es cierto?, el rol que debe tomar, y lo trae para que le ayude como maestro en esta función en Antioquía, para enseñar a los hermanos. Y allí Pablo se queda con Bernabé, que en este tiempo todavía se le llama solamente Saulo, y se queda un año en Antioquía enseñando. Y en esta época es que entonces es enviado junto a Bernabé a Jerusalén. Pero nos informa que Gálatas, que Pablo ya va con Tito y no lo circuncida porque Tito no es judío. Entonces ya Pablo, mucho antes del concilio de Jerusalén, ya tiene una apertura notable hacia los gentiles y tiene conversos gentiles. Entonces lo lleva consigo a Jerusalén, que desde mi perspectiva es casi una provocación, pero que requiere, él está empujando la apertura de la iglesia de Jerusalén. ¿Me explico? Y empezamos a ver que la iglesia está organizada y que la organización, la estructura de la iglesia no es una invención del siglo XX o XXI, sino que es desde los mismos inicios. Ahora entramos al capítulo 12, donde se nos dice lo que estaba pasando mientras ocurría todo esto, que han sido varios años. Desde que murió nuestro Señor han pasado varios años, un par de décadas, o no, una década y media. ¿Y qué está pasando mientras tanto? Y nos muestra 3 escenas. En primer lugar, que arrestan y matan al primer apóstol. No es el primer mártir de la iglesia, porque ese fue Esteban, en el capítulo 7, pero aquí en el capítulo 12, el primer apóstol, que es Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Él es el primero y es decapitado un poco antes de la muerte de Herodes. Y como la muerte de Herodes quedó fechada por los datos de Josefo, sabemos que fue justo antes de la Pascua del año 44. Por lo tanto, como sabemos que en el capítulo 12 nos dice que Jacobo están en las celebraciones de la Pascua de los panes sin levadura, esto debió haber sido más o menos un año antes de la muerte de Herodes, sugiero en el año 43. ¿No es cierto? Otra cosa que estaba pasando es que como Herodes se dio cuenta que se congraciaba con los judíos, ahora no está hablando de los judíos de la iglesia, sino los perseguidores, entonces también tomó prisionero a Pedro. Y la intención evidentemente era ejecutarlo igual que a Jacobo. Pero Dios lo liberó de manera milagrosa, como aparece en el capítulo 12. Y Herodes mismo recibe el juicio de Dios, por lo que vamos a ir viendo enseguida. ¿Quiénes son estos Herodes? Es importante mantener en perspectiva lo siguiente. Solamente para ubicarse, porque a veces se produce una confusión mayúscula. El primero de la línea era Herodes el Grande, ese que estaba en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor, ¿no es cierto?, que hizo la matanza de los niños en Belén. Él gobernó del año 37
al 4 antes de Cristo. Por tanto, eso nos dice que Jesús nació antes del 4 antes de Cristo. Y eso ya lo hemos visto en otros cursos, que tiene que ver con un error en la fecha del nacimiento del Señor. Después nos dice, estos son todos los hijos que tuvo Herodes. Aunque no son todos, porque Herodes mandó a matar a alguno de sus hijos para que no lo sucedieran. Incluso la historia dice que en el lecho de muerte Herodes mandó a matar a sus hijos mayores para que no lo sucedieran. Era un tipo bien especial. Y el que más observamos en la época de los evangelios es este Herodes Antipas, que reinó del 4 antes de Cristo, o sea, justo después de su padre, al 39 después de Cristo. Este es el Herodes que le puso una capa a nuestro Señor de color rojo y lo escarneció y lo mandó de vuelta a Pilato. Ese, el Herodes Antipas, ese es el bandido. Pero los que vemos en el libro de los Hechos es fundamentalmente este que está enmarcado en rojo, que es Herodes Antipas I, que no es hijo de Herodes Antipas, sino de Herodes Aristóbulo, otro hijo de Herodes el Grande. ¿Voy siendo claro? Entonces, este es Herodes Agripa I, mientras el otro, que era su tío, era Herodes Antipas. ¿Bien? Y, ese Herodes Agripa I es el que ejecutó a Jacobo y encarceló a Pedro. Y este Herodes Agripa I tuvo estos tres hijos. Herodes Agripa II, Drusila, que se casó con Félix, el procurador que vemos también en el libro de los Hechos, y Berenice, que Berenice era la hermana de Herodes Agripa II y andaban juntos en malos pasos. ¿Ya? Entonces, por eso los vemos en Hechos que andan juntos y escuchan juntos el discurso de Pablo. ¿Se ve? Así que Herodes Antipas en la época de nuestro Señor. Herodes Agripa I mata a Jacobo y encarcela a Pedro y es el que recibe el juicio en lo que vamos a ver en el capítulo 12 de Hechos. Y Herodes Antipas II es Herodes Agripa II es el que recibe el testimonio de Pablo junto a Festo y Félix. ¿Vamos bien? Es una tabla para ubicarse, pero yo sé que la Biblia dice Herodes, a veces dice Antipas, a veces dice Agripa y uno no sabe quién es. Ahí tiene la tabla. Estos son. Lo que quiero dejarles para terminar esta clase es esto de los caminos de Dios, que son extraños, hermanos, y que requiere, para finalizar esta clase, de verdad fe para entenderlo y aceptarlo. La fe es una forma de conocimiento. La fe no es solamente creer por creer. La fe es algo que nos lleva más allá del conocimiento intelectual. Cuando nuestra mente ya no es capaz de razonar ni de entender, la fe nos permite discernir. Porque la fe nos pone sobre la base de lo que creemos acerca de Dios y por tanto creemos que lo que está haciendo tiene un propósito, tiene un control. Resulta que el Señor permitió la muerte de Jacobo y más o menos un año después liquida a Herodes Agripa I. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no juzgó primero a Herodes? Habría salvado a Jacobo. La liberación de Pedro fue algo notable también, súper notable. ¿Pero por qué la permitió siquiera? ¿Por qué permitió que fuera encarcelado y después liberado Pedro y no lo hizo con Jacobo? Una tradición recogida por Eusebio, el gran historiador de la iglesia primitiva, dice que Jacobo tenía una persona que lo cuidaba
o que mejor dicho lo custodiaba, y que a raíz del testimonio de Jacobo, esta persona se convirtió y pidió, o mejor dicho, fue ejecutado juntamente con Jacobo y los dos fueron decapitados. No hay seguridad con respecto a esta tradición, tampoco hay por qué dudarla, pero lo que trato de decir es que si esta tradición fuese cierta, Jacobo estaba listo para este momento y aprovechó hasta el último instante para testificar. ¿Qué es lo verdadero de un cristiano? Es lo normal, es lo que debiera ser. Nosotros no enfrentamos la muerte como una tragedia, sino como una promoción. Nosotros enfrentamos la muerte como el minuto en que Dios está queriendo que pasen las cosas. Porque nuestra fe nos permite ver a un Dios que tiene propósitos, que es bueno, que es soberano y que es sabio. Entonces los eventos no nos sorprenden para decir, ¿por qué Dios? Pero uno requiere verlos en esto y darse cuenta de que hay distintos propósitos. Y que con Jacobo tuvo una actitud el Señor, pero con Pedro tuvo otra. Y que él necesitaba algo diferente de Pedro y por tanto lo libera en esta oportunidad. Y cuando vemos el relato de la liberación de Pedro, es notable porque recién habían ejecutado a Jacobo, así que Pedro lo más probable es que esperara lo mismo y estaba custodiado por 16 soldados que se turnaban, 4 por vigilia, así que son 16. ¿Y Pedro qué hacía en la cárcel? Dormía plácidamente, al punto que el ángel tuvo que despertarlo al perla para sacarlo. Entonces, estas cosas entre líneas son importantes. Es lo que estaban viviendo ellos en medio de una persecución. Jacobo convierte a una persona, Pedro duerme tranquilo. No que no tuvieran ningún problema, no que no le hubiera dado pena la muerte de Jacobo, pero esa es la realidad. Después nos dice que hay un juicio sobre Herodes, pero el juicio sobre Herodes ocurre más o menos un año después. Primero dice que Herodes examinó a los guardias. Eso en aquella época significa tortura. ¿Cómo es que se le escapó? 16 hombres en distintos turnos. Y se les escapó un preso que está en lo más al fondo con grillos en las manos y en los pies y ustedes ni siquiera lo vieron salir. No puede ser, ustedes son cómplices. Así es que los examinó primero y después los ejecutó a los 16. Y no pudo encontrar a Pedro. Y cuando volvió entonces Herodes a su lugar donde él vivía, en Cesarea, aparece un evento interesante de una relación que tiene con Tiro y con Sidón, porque después sabemos por la historia que él proveía alimentos para Tiro y Sidón en una época de hambruna, que es notable también. Y cuando él está dando una arenga, dice que aparece Herodes con sus ropas reales que tenía incrustaciones de plata, así que esto tiene que haber brillado muchísimo al sol, y da una arenga, un discurso, y la gente comienza a aclamar. Yo me imagino que fundamentalmente como aduladores, son una manga de aduladores nomás, y dicen, voz de Dios, voz de Dios. Y tanto Lucas como Josefo, que relata el mismo evento, coinciden en que el pueblo adulaba enormemente a este hombre que arengaba a la gente, tomando una postura como divina. Y la gente lo adulaba y este hombre se creyó esta adulación, la tomó, la recibió de buena gana y recién ahí vemos a Dios intervenir. Entonces lo que trato de decirles es que ¿qué provocó en última instancia la intervención de Dios? ¿Jacobo? ¿Pedro? ¿O su propia gloria? Y encontramos un principio que a veces es difícil de entender y de aceptar, pero que requiere fe. Y es que al final, hermanos míos, toda la existencia, toda la creación, es para alabanza de su gloria.
y que nosotros no somos instrumentos insignificantes o poca monta para Dios, pero que hay propósitos en lo que Él hace en nuestras vidas y que Él espera que le creamos y Él espera que caminemos detrás de Él con fe, aunque lo que enfrentemos sea la muerte, y sin temor digamos, amén, Señor. Y lo que me toca vivir es bueno para mí. Solo me voy a cuidar de que lo que me toca vivir no sea por mi culpa, por mi pecado, por mis malas decisiones o elecciones. Eso lo asumo como consecuencias. Pero si no es por mi culpa, como en el caso de Jacobo o de Pedro, y me toca vivir el martirio, o me toca vivir la cárcel, o persecución, o hambre, o desnudez, o cualquier otra cosa, dice Pablo, amén, porque todo ayuda a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando Dios reacciona y juzga a Herodes, es por la defensa de su gloria. No lo hizo antes de Jacobo para evitar la muerte de su apóstol, de su niño. Y no duden nunca de eso. Jacobo es su niño, igual como nosotros. Y no lo hizo para evitar el encarcelamiento de Pedro ni de otros mártires. Y hay libros enteros de mártires de la iglesia. Esto ha traído más de un conflicto a muchos creyentes. Ver que Dios defienda su gloria y no intervenga como nosotros diríamos. Muestra tu justicia, Señor, mándale un rayo a ellos y defienda a los buenos y liquida a los malos. Y a veces Dios permanece tranquilo, callado. Este pequeño, gran detalle del capítulo 12 requiere mucha fe y meditación, hermanos míos. Y si ustedes quieren crecer en conocer a Dios, de verdad tómense su tiempo con esto. La historia dice que Herodes cayó enfermo aquel día. Lucas dice que un ángel le tocó. Josefo nos dice que agonizó 5 días con terribles dolores de estómago y que murió comido de gusanos. Y se usa una palabra muy característica, que es la palabra que se usaría para grano, por ejemplo el grano de trigo cuando está apolillado. ¿Ustedes han visto granos en sus casas, el arroz o el trigo o algo cuando está apolillado y le empiezan a salir unos gusanitos blancos? Bueno, en griego hay una palabra para eso, que es comido por gusanos, y se refiere al grano, pero esa misma palabra la usó para Herodes. Así que ustedes pueden imaginarse lo que pasó con ese hombre en esos 5 días. Y termino con esta lámina, que son algunas pocas notas en el capítulo 12. Primero hay un arte literario maravilloso en este capítulo, como va haciendo contrastes. En el capítulo 11 nos muestra una iglesia judía que alcanza una revelación y una conclusión extraordinaria. También los gentiles. Y al mismo tiempo se levanta un Herodes como perseguidor y asesino. Mata al primer apóstol y encarcela a otro. Sin embargo, nos dice Lucas con esta forma artística, la iglesia oraba sin cesar. Entonces ya no está anunciando lo que va a pasar. Otro contraste, la iglesia en Antioquía crecía en gracia y en entendimiento y mandaba una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pero en Jerusalén, Herodes estaba ya planeando junto con los judíos cómo exterminar a la iglesia. Entonces Lucas está haciendo estos contrastes, así que uno lo deja loco, es maravilloso desde el punto de vista literario y sin palabras nos dice muchísimo. Otra cosa importante es que en el capítulo 12 nos presenta a 2 personajes que van a ser muy importantes más adelante. En primer lugar a Juan Marcos. Nos dice que la iglesia se reunía en casa de Juan Marcos a orar y de esa manera, sin palabras otra vez, nos habla del carácter de este joven que está siendo criado en una iglesia, en una casa con una familia muy pía, muy piadosa, que está buscando al Señor y es reconocida por la primera iglesia donde se reúne la gente a orar.
Algunos dicen que ese fue el lugar del aposento alto, donde Jesús con sus discípulos tomó la última cena. Ese es Juan Marcos. Y de esa manera, pero hay que leerlo entre líneas, nos dice el carácter de este joven que fue escogido por Pablo y Bernabé para que los acompañara en el primer viaje misionero. Y al mismo tiempo, habiéndonos dicho que aparecen estos ancianos, menciona a Santiago, Jacobo, pero este es otro Jacobo. En el Nuevo Testamento se mencionan 3 Jacobos. Uno, Jacobo, el que acaba de morir, que es hermano de Juan. Otro que es otro apóstol, también llamado Jacobo. Y hay este otro que se llama Jacobo y se le diferencia como Jacobo el justo. Y que después recibe el nombre de Santiago. Es el que escribe la carta de Santiago y es hermano de nuestro Señor Jesús. ¿No es cierto? Por parte de madre, porque José, por supuesto, no engendró a Jesús. ¿Me explico? Ustedes ya saben por qué a los Jacobos se los llama Santiago. Muy bien, Cristian, eso es. Entonces, para que ustedes lo recuerden, por eso que no es tan complejo la asociación, pero es San Jacobo, ¿no es cierto? Como se le llamó posteriormente en latín, y después haciendo una contracción queda San Iago. ¿Se fija? Santiago. A mí me faltaba la A. Entonces de San Jacobo surge Santiago, de una deformación del latín. Bien, este es entonces Santiago el Justo, el que muere en el año 62, hermano de nuestro Señor, conocido por la Iglesia, un hombre de vital importancia y que es, nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el primer concilio, uno de los pilares de la Iglesia de Jerusalén. Entonces ya es reconocido, ya a este se le empieza a llamar apóstol, a pesar de que no era de los 12. Y a Bernabé y a Saulo también se les empieza a llamar apóstol y a otros más en el libro de los Hechos. Y ya no tienen esta característica de haber sido de los primeros, del grupo de los 12 y de los testigos de la resurrección. Entonces el término se empieza a ampliar. Otra característica interesante de este capítulo es la ironía y el sentido del humor de Dios en el escape de Pedro. Primero, que estaba durmiendo y nunca se dio cuenta de que esto era real. Creía que era una visión. En segundo lugar, cuando está ya en la calle, como que el ángel le dice, ok, ándate. Oh, bueno. Y ahí se da cuenta, uy, estoy despierto y de verdad estoy en la calle. Así que él parte a donde se reunían, ¿no es cierto? Que es esta casa famosa que les menciono. Y había una joven que estaba, digamos, como la más jovencita y hacía las veces de criada, y se llamaba Rode. Rode significa botón de rosa. Y este botoncito de rosa tiene una actitud muy simpática porque cuando está Pedro golpeando, ábreme, ábreme. Y la Rode dice, uy, es Pedro, y sale corriendo para adentro en lugar de abrirle. Y le dice a los hermanos que Pedro está en la puerta. Y los hermanos le dicen, estás loca. Y uno se pregunta, ¿y qué creían ellos que estaban haciendo al orar por Pedro? Y es notable, ni Pedro, ni Rode, ni los hermanos creían que a través de la oración Pedro fuese liberado. Nadie pensaba eso. Oraban por él, pero no sabían exactamente qué pedir. Señor, cuida a nuestro hermano, protégelo. Si va a morir, que sea rapidito y sin dolor. No sé qué habrán pedido. Y nos habla de nuestras oraciones también. Es un ejemplo del sentido del humor de Dios. Como que lo relata Lucas diciendo, Dios se reía de esta gente, porque oraban y no creían que podían recibir lo que estaban orando. Y finalmente las últimas acciones de Herodes Agripa I, que ya las acabo de relatar, donde se muestra el juicio de Dios protegiendo su gloria, manifestando su gloria al mundo, mientras los demás apóstoles tienen su tiempo, tienen su propósito. Hay un camino de Dios y la manera más sabia de vivir es entenderlo y aceptarlo por la fe.